respetuosamente como debe ser. Buenos días Franco, buenos días Rosa, Mayra, Darlene, Gilbert, María Fernanda, Yadira, Susan, María José, Yair y a todos los que se van conectando. Buenos días, Edith. Bueno, yo siempre insistiré en el saludo, ¿no? Porque creo que es una forma de empezar un diálogo, de una forma respetuosa, ¿no? Que no se debería perder, pero que lamentablemente algunos estudiantes a veces, ¿no? Imagino que tan imbuidos en su actividad se olvidan hasta de saludar. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que corresponde al día de hoy. Bien. La convocatoria, ¿no? del servicio de psicopedagogía fue básicamente para poder realizar, ¿no? esta charla con respecto a lo que viene a ser las estrategias de estudio, ¿no? El plan de estudios, estrategia de estudio, metodología de estudio en general, ¿no? Vamos a hablar de algunos de esos aspectos. Quisiera que en el chat me compartas brevemente, así puntualmente, ¿ya? ¿Qué es lo que tú desearías llevarte de esta charla? A ver, espero tus comentarios. Buen día, Héctor Paolo. Héctor dice, saber gestionar mejor el tiempo. Hanna, una estrategia de organización. Adrián, estudiar de mejor manera. Rosa, saber cómo ser más productiva. Franco, una manera de estudiar eficaz llevando colegio y pre. Ajá, colegio y pre, ese es un problema. María José Valverde, personalmente por organizar mejor mi tiempo, llegar a hacer todo lo que espero en el día y no procrastinar. Mayra, cómo estudiar bien y eficientemente. Yadira, mejorar métodos para realizar mis actividades de estudio en un horario adecuado. Steven, tradúceme, Steven. Edith, saber cómo ser más productiva y organizada. Espacios. María Fernanda, técnicas que me ayuden a retener mejor la información. Ya. Bueno, vamos a abordar, es una charla en general, no es un taller, ya vamos a abordar algunos puntos en general, ya si quiero ser bien claro en ese aspecto. Esta charla no es que vaya a cambiar radicalmente tu vida y ahora seas un estudiante a partir del día de hoy que cambies en 360 grados, pero sí me interesaría que te vayas reflexionando sobre corregir algunos aspectos en relación a lo que viene a ser tu metodología, si es que no te está funcionando, ¿no? Por ahí iría. Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, entonces, por ahí quisiera empezar. Ahora dime, otra preguntita. Vamos a poner 3 niveles de rendimiento. A, B y C, ¿ya? A, el que ha salido muy bien en sus exámenes, el que hasta ahora, si es que está en el ciclo ordinario, está de pronto en cuadro o está cerca. Si estás en el ciclo especial, en el simulacro te ha ido bastante bien, estás de pronto bastante arriba. Los que están en B, que están en promedio, y los que están en C, que están por debajo del promedio. ¿Dónde ubicarías tu rendimiento en la actualidad? ¿A, B o C? Tenemos ahí, está dividido, ¿no? A, B, C, 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 A. Ya. Hay entonces una división de varios. Están en todos
los niveles, por así decirlo. Ok. Para ti que estás en A, o que refieres a estar en A, significa que para que llegues a ese nivel de rendimiento, algo estás haciendo bien. O muchas cosas estás haciendo bien. Entonces quizás solamente haya que corregir algunos pequeños detalles, ¿no? Mantener lo bien que se está haciendo las cosas y corregir algunos pequeños detalles porque te está dando resultado. El problema va más con los que están en B y en C, ¿no? Aunque también habría que ver que hay algunos que realmente están en A pero se consideran en B, ¿no? Yo no hablo de que está segundo puesto y dice, no, pero como no estoy en el primero, estoy en B. No, o sea, estás en segundo puesto en el ranking en tu especialidad porque, bueno, estás dentro del pelotón de avanzada. Pero los que están en B, un rendimiento promedio implicaría pues que todavía falta cierto puntaje a alcanzar y esto implica que todavía necesito avanzar en algunas estrategias y sobre eso vamos a reflexionar. Y los que están en C evidentemente tienen que hacer mucho más cambios, ¿no? Definitivamente, porque la premisa es esa. O sea, si algo no está funcionando y sigues haciendo lo mismo, los resultados seguirán siendo los mismos. Si, por ejemplo, acá hay un estudiante que mágicamente cree que porque el profesor le diga algunas cosas hoy día, a partir de las 10 de la mañana o de las 10:30, no sé, a la hora que acabemos la charla, ¿no? Va a estar iluminado y a partir de ahí, ¿no? Ya va a aumentar su rendimiento mágicamente. Bueno, eso es fantasía, muchachos, ¿no? Y no es así. La verdad es que hay cosas que trabajar. Yo te voy a dar acá algunas pautas, pero hay cosas que tú también tienes que trabajar en tu día a día. Y hay cambios que tienes que hacer, sacrificios que muchas veces tienes que hacer, ¿no? En función a cuál es tu objetivo, en función a qué es lo que tú quieres. Porque entiendo que acá no estás viniendo obligado, ¿no? Si tú realmente quieres mejorar tu rendimiento, entonces tienes que ir de la mano con el objetivo de tu rendimiento. Y entonces empecemos con lo que viene a ser el plan de estudios, ¿no? Cuando hablamos de lo que viene a ser el plan de estudios, implica pues justamente elaborar en función a un objetivo. ¿Qué aspectos, por ejemplo, has ido ya incluyendo en ese plan que te diferencien de cuando estabas en el colegio a cuando estabas en la pre? Acá un poco lo que te decía, ¿no? ¿Qué es la locura? Seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿no? Entonces, si un estudiante, por más que esté en la charla, sale de la charla y sigue de pronto estudiando 1 hora al día después de clase, o a veces solamente cuando tiene ganas, o solamente estudia sus cursos favoritos, ¿no? Que son 2 de los 17, y no estudia más, entonces no pidas pues resultados, ¿no? Porque eso es fantasía y tienes que cambiar. Definitivamente, si es que quieres ingresar a San Marcos, quizás para otra universidad de raza distinta pueda ser, pues, ¿no? Que la hagas, ¿no? Pero acá en San Marcos va a ser muy, muy difícil, te lo voy advirtiendo, ¿ya? Y lamento ir decepcionando ahí a algunas personas, que a veces algunos están abandonando la reunión, no les gusta lo que les estoy diciendo. Bueno, ni modo. Soy un filósofo, soy más amigo de la verdad que... En fin. Bueno, entonces, partamos de ello, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a buscar algún voluntario o voluntaria que desee activar su micro. Una valiente o valiente que diga yo. María José Valverde Marín. A ver, ya. Ya, y luego Mayra. Primero, María José. ¿Puedes activar tu micro, por favor? Sí, ya está. ¿Qué tal, María José? Buenos María días, José, dime, ¿a qué postulas para comunicación social. para comunicación social? Eh, ¿Tú estás solo en la pre y ya acabaste el colegio? ¿Aún no acabas el colegio? ¿Estás en pre y colegio? Sí, solo en la pre ahorita. Ok. Y estudio inglés, ¿no? ¿Estás qué? Estudiando inglés. Ah, estudiando inglés. Ok. ¿En qué ciclo vas en el inglés? No, recién he empezado hace 2 semanas. Ah, recién has empezado. ¿Y la Sí. pre? No, la pre desde que comenzó el ciclo, pues.
desde mayo, si no me equivoco. Ya, pero esta es tu primera pre o has tenido otras pres antes. No, es la primera. Ya. Eh, Deduzco entonces que estabas en el colegio hasta hace poco. Te preguntaría, ¿qué cambios has hecho tú del colegio a la pre en tu forma de estudiar o sigues estudiando tan igual como en el colegio? No se ha hecho cambios. Los cambios creo que más significativos han sido que ahora organizo la información diferente y vuelvo a repasar el contenido luego de ver las clases. No voy a ver los videos en los temas que son más extensos como historia, química, biología. Hago los apuntes de diferente manera como los hacía en el colegio. Subrayo mucho más. Ujú. Hago ¿Cuántas resúmenes. horas, en tu cantidad de horas, cuántas horas estás estudiando ahora a diferencia del colegio? ¿Después de la pre o cómo? Desde las O sea, 8 cuando tú estabas en el colegio, tu horario era, imagino, en la mañana, en la tarde. en la mañana. Ya, ¿de 8 a qué hora? De 8 a 1:20. Ya. Y en las tardes, imagino que hacías algunas tareas por ahí, si es que había, ¿no? Y fuera de ello, ¿estudiabas aparte? O sea, ¿te dedicabas un tiempo a practicar algunos contenidos? ¿O eso Algunas veces, prácticamente no las cosas ocurría? que no entendía tanto. ¿No te logré captar bien? Ay, perdón, algunas veces las cosas que no entendía tanto sí las estudiaba, pero de repente lo que se me hacía mucho más fácil entender, como que no tanto. Ya. Y en ese, por ejemplo, al día, fuera de clases, ¿cuántas horas dedicabas a estudiar? 2 horas, 3 horas, Ok. no mucho, la Y verdad. ahora que estás No, en la ahora pre, es mucho más. Ahora es casi 4 o 5 horas, ya. ¿Y por qué has hecho ese cambio? porque siento que las clases tienen mucha más información que las clases que te dan en secundaria. Y hay mucho más contenido y no, siento que personalmente no me memorizo todo, no interiorizo el contenido en las clases, ¿no? Entonces tengo que volver a repasarlo. Ajá. Y posiblemente un ciclo, a veces incluso para aquel que está empezando, sea insuficiente, Sí, eso es lo aunque que necesito. muchos, aunque muchos quieren todo ya. Y ese es otro problema. Muchas gracias, María José, por tu participación. Espero que la charla te contribuya a cambiar algunos aspectos. Gracias a usted. A ver, más adelante te llamo ya, Mayra. Te tengo acá presente. Tú que habías levantado la mano. Pero para seguir avanzando con la charla. A ver, entonces, es evidente que si queremos hacer cambio, tenemos que partir de algo, ¿no? No es lo mismo el colegio que la pre. Es más, dentro del colegio hay colegios que son exigentes, hay otros que la verdad, bueno, puntos suspensivos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con muchos estudiantes que llegan acá a la pre que al tener que estudiar 17 cursos, ¿no? Cursos que muchas veces no han visto en el colegio, con los cuales no tienen base, otros que la base está muy, muy mal, ¿no? O no hay base, ¿no? Y, y bueno, acá, como tú verás en los ciclos, hay chicos que ya tienen más experiencia, ¿no? Otros que recién están empezando. Y generalmente esos que recién están empezando es a los que más se les complica. Más aún cuando hay algunos, esos todistas que quieren todo a la vez y que están en colegio y pre, ¿no? Y que por ahí me habían hecho alguna consulta. Eh, y claro, una cosa es estar en colegio y pre, pero otra cosa es querer salir bien en los dos, ¿no? Puedes querer salir bien. La pregunta es, ¿la realidad va a ser así? Es muy complicado, ¿no? Eh, por más que tú seas un buen estudiante en el colegio, yo no estoy dudando de eso, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la información que te da el colegio, y eso tienes que tenerlo bien presente. Ahora voy a verme en la cámara porque si no, no sé si estoy... Ya, ahora sí me ver. Supongamos esto, ¿no? Que sea un parámetro de medición. Hay muchos que a veces fueron primeros en su colegio y dicen, no, yo soy lo máximo. He sido primer puesto en mi colegio, soy primer puesto en mi cuarto de secundaria, de todos los cuartos, ¿no? Eh, ¿Cuántos cuartos había en tu colegio? Uno, profesor. Ah, uno, ya. ¿Y cuántos estudiantes había ahí? 20, profesor. Bueno, entonces fuiste el primero de 20, ¿no? No el primero de 1000, de 10.000, ¿ya? Y eso, ese es un aspecto.
Segundo aspecto, el nivel. Si el colegio te dejó en este nivel, ¿sí? La universidad no te pide eso, te pide esto. Pues acá hay una brecha. Y esa brecha no la vas a hacer de un día para otro. Y lamento decirte eso, ¿no? Pero eso es importante entenderlo porque yo encuentro muchos estudiantes que terminan muy frustrados, muy desmotivados, sobre todo aquellos que recién están saliendo del colegio de la pre, ¿no? Y algunos se torturan, ¿no? Y obviamente, si encima que tu rendimiento está bajo, te desmotivas y no estudias, vas a salir peor, pues. Entonces acá lo que primero hay que hacer es pisar tierra, ¿no? Saber en qué suelo estoy pisando. Si tú fuiste el primer puesto en tu colegio, ya, fuiste el primero allí, pero te falta todo esto y eso es algo que tienes que entender y eso toma tiempo. No significa que nunca vas a llegar, pero sí que te pongas metas graduales para poco a poco poder llegar. Primer aspecto. Segundo, si tú no fuiste el primer puesto en tu colegio, significa que ni siquiera estabas acá, estabas mucho más abajo. Por lo tanto, te falta más camino. ¿Se entiende? Entonces, primer aspecto, hay que aceptar la realidad que tengamos. Eso no significa decir, ya nunca voy a ingresar. No, no estoy yendo por ahí. Pero lo primero que hacer es tantear el terreno y cuánto me falta. Y a partir de cuánto me falte, comenzar a hacer cambios. Y es ahí donde entra a tallar eso del plan de estudios. Entonces tengo que hacer mi diagnóstico de cómo estoy para luego enfocarme a qué puedo mejorar. Un aprendizaje eficaz implica pues tener en cuenta un plan de estudios, motivación constante, aunque a veces sufra algunas caídas, de algunos golpes o de cosas que no quisiera, pero bueno, ¿no? Es parte del proceso. Aprender a modificar hábitos y adquirir también algunas estrategias. Bien. Ahí tienen ustedes la foto de pronto de un primer puesto, pero este primer puesto no significa que apenas salió del colegio ingresó, ¿no? O sea, ha tenido un trayecto y ha tenido que hacer cambios también, así como tú lo estás haciendo y como debes hacerlo. El camino va por ahí. Ahora, en el plan de estudios implica pues un proceso, es como un viaje, ¿no? Y lo bonito de un viaje no solamente es el llegar a un lugar, sino es todo el trayecto, ¿no? Toda la travesía, todo lo que disfrutas en ese aspecto. A algunos solamente les interesa como quien dice, el aspecto final, ¿no? Y no se dan cuenta de que lo importante está en el proceso. El día que tú ingreses, el resultado no es lo que determina, o sea, que lo que hiciste ese último examen determinó tu ingreso, no. Será de todo el proceso que tú has ido desarrollando. Por ejemplo, para el que está en la presa San Marcos, sabes pues que tienes 13 evaluaciones, ¿no? Entonces no es que ya, yo en la tercera ahí ingresé, no. Dependerá de lo que hiciste también en la segunda, de lo que hiciste en la primera, de lo que hiciste también ciclos previos posiblemente, ¿no? Entonces depende de todo ese aspecto. Esto para aquellos que a veces dicen, no, estoy en mi primer ciclo, ¿no? Normal, ¿no? Entonces, estoy en mi primer ciclo, ¿no? Y como estoy en mi primer ciclo, voy a relajarme. Bueno, lo único que va a pasar es que te vas a dilatar más en ese proceso de ingreso. Tampoco significa que me voy a obsesionar, ¿no? Tengo que ingresar, tengo que ingresar, tengo que... No. Ya te dije, analiza tu realidad y en función de eso, plantéate objetivos graduales. Si estoy muy distante, no me puedo plantear pues como meta ser primer puesto en este ciclo, sería algo irreal. Pero sí me puedo plantear, en función al puntaje que estoy, quizás aumentar cierto nivel de puntaje, subir cierta cantidad de puestos y que esa sea mi meta para que sea alcanzable y me motive a hacerla. A eso se refiere un plan. No a trazarse metas irreales, ¿no? Entonces, por ahí es donde tienes que empezar cuando se habla de plan de estudio. Y por eso es importante, pues, identificar en qué estoy bien y en qué no estoy bien. En lo que estoy bien, pues, tratar de mantenerlo, ¿no? Y lo que estoy mal, tratar de rectificarlo, mejorarlo. Entonces, analiza diferentes cursos, ¿no? Organizar también un plan, un horario, implica, pues, parte del plan de estudio. Vamos a hablar de eso más adelante. Y enfocarte también en algunos cursos que a veces pueden ser difíciles, pero que son necesarios para tu aprendizaje. También es un reto. Acá hay chicos que a veces, lamentablemente, ojo,
siempre que sean necesarios para tu carrera, ¿no? O sea, me refiero para tu ingreso a la carrera. Porque también hay chicos que, por ejemplo, se enfocan en cursos que no les son necesarios. O sea, salvo que tú vayas a medicina. ¿Quiénes van a medicina acá? A ver, compártame en el chat, coménteme. ¿Quién va a medicina? Hay varios. Ajá. Ya, salvo los que van a medicina, que ahí sí, caballero, tienes que saber todos los cursos por la competencia y digamos, el puntaje que es muy, la distancia entre cada uno es muy mínima, ¿no? Y eso obviamente va a tomar más tiempo. Por eso es que el que ingresa a medicina normalmente pues no va a ingresar en un ciclo. Eso es muy, alguna vez hay, ¿no? Pero son casos así muy contaditos, ¿no? Y que ya han tenido base previa, ¿no? Pero si no tuvieran base, igualito no van a ingresar, ¿no? Entonces, es eso. Pero salvo ellos, las demás carreras no necesitas todos los cursos para ingresar. Ah, profesor, entonces solamente voy a estudiar uno o dos. No, pues, no. Tienes que balancear tu nivel con los cursos que te son necesarios. A ver, te pregunto a ti, ¿qué curso es necesario para todas las carreras sí o sí en gran proporción? A ver, vamos a tantear si más o menos por lo menos eso lo has chequeado. Razonamiento matemático y razonamiento verbal. Mira, por ejemplo, ahí me dicen mate, ¿no? ¿Quién te ha dicho que mate? ¿Cuántas preguntas te viene, por ejemplo, de quién va a administración? ¿Alguien va a administración por ahí? Trigo, ya. Por ejemplo, trigo no viene en el área E. ¿Qué pasa si alguien está estudiando trigo, ¿no? Se mata estudiando trigo, encima en el colegio ni siquiera lleva el curso, y se pone a estudiar trigonometría porque lo lleva de curso en la pre, pero no le viene en el examen. Hay chicos que ni siquiera se han fijado en eso, ni siquiera se han fijado en lo que les viene, ¿no? O otros que les viene una pregunta, dos preguntas, pero su nivel está pésimo en ese curso. Entonces, si tu nivel está pésimo en ese curso, bueno, y te falta bastantes otros, ¿ya? Porque ahí también hay que diferenciar, si te falta bastante en otros, entonces mejor enfócate en esos otros que te vienen más preguntas. Ahora, si tú ya tienes buena base, por ejemplo, el que va a medicina, ¿no? Y de pronto ya tiene bastante base, pero le falta, por ejemplo, algunos pequeños cursos como trigo, como literatura, por ejemplo, que viene pocas preguntas quizás, entonces, pues, ahí sí tendrías que enfocarte, pues. Entonces, depende, no hay una regla para todos. Cada caso es distinto, depende de la carrera a la que vas, por eso es importante que sepas qué carrera vas, al área al que vas. Tienes que saber tú qué cursos tienen más puntaje, más puntaje no, porque las preguntas van igual, ¿no? Pero más cantidad de preguntas, que puedas hacer más puntaje, a eso me refiero. Y por ejemplo, de lo que has respondido, obviamente, pues razonamiento verbal y razonamiento matemático en todas las áreas te viene 15 preguntas. Y como yo les digo muchas veces, si tú sacas tu cálculo, no, pero historia, Patricia, no viene igual que RM, ¿no? O sea, en RM, ¿cuántas te vienen en habilidad lógico-matemática? ¿15 o no? En razonamiento verbal, ¿cuántas te viene? ¿15 o no? Ya, vayamos a un examen de admisión, ya que acá también hay chicos del especial. Saca tu puntaje en un examen de admisión, donde cada pregunta vale 20 puntos. En esos dos cursos, si tuvieras puntaje perfecto, ¿cuántos puntos harías? ¿300? No, en esos dos cursos. 600, pues. Pero ¿sabes qué encuentro yo o qué encontraba yo cuando estaba en clases presenciales de muchos estudiantes? Que en las clases de RB los estudiantes dejaban solo al profesor. Alguna vez recuerdo un profesor que estaba con solamente 2 estudiantes en su clase. Todos habían fugado de su clase. ¿Por qué? Porque hay muchos chicos que dicen, no, es que RB solamente es leer. ¿Sí? No, una cosa es leer y otra cosa es comprender. No es lo mismo. Y ahí nomás tienes un puntaje nada despreciable. Entonces, ese es un punto.
Y así tienes que seguir afinando con los que van a tu carrera, ¿no? ¿Cuáles son los cursos que vienen más puntaje en ese sentido? Entonces, eso implica planificar, ¿no? Eso implica tener cierto criterio. No tienes que estudiar todos los cursos en la misma cantidad, depende de tu nivel, depende de la experiencia que tengas, depende de la cantidad de preguntas que te venga. A eso voy. Y de la dificultad del curso también. Porque también es cierto, por ejemplo, si alguien va a una carrera de ciencia de la salud y de pronto, pues, química le viene regular cantidad de preguntas, pero tiene mala base en química, a ese curso tienes que darle más o menos horas. Por lógica, pues, por dos razones. Porque es complejo, uno, porque es difícil para ti, y además porque te vienen más preguntas. Entonces, es cuestión de análisis. Pero muchos chicos, no, es que no lo entiendo, entonces no lo estudio. No, no va por ahí. No, es que está muy difícil, está muy difícil, comienza por lo básico, ¿no? Pero por algo tienes que comenzar. Y si no, mira si es la carrera que tú quieres bien, porque de pronto quizás estás yendo a algo que no es lo tuyo. Mira, si acá en la pre no llegas a ese nivel, imagínate en la universidad, alguien que vaya, por ejemplo, a farmacia y bioquímica, ¿no? Y no le guste química. O sea, ¿tú qué crees? ¿Que vas a pasar eso que en la carrera vas a ver algo distinto? Vas a ver mucho más nivel en ese aspecto. ¿Te das cuenta? Por ahí Danaí dice, eso me pasó. Perdí la motivación por la carrera. Deduzco ahí dos cosas, ¿no? Se confírame, Anaí. ¿Tú estuviste estudiando una carrera en la universidad y la dejaste por ello? ¿O te enteraste que estabas en la pre y te enteraste que la carrera pedía algún curso que para ti te era muy complicado? Ninguno de ambos. ¿Cuál es tu caso entonces, Anaí? A ver, coméntame con más detalle, te voy a leer más rato. Bien, entonces vamos viendo que el plan de estudio implica que priorices en función a tus necesidades y plantees objetivos que ya sabes, un objetivo siempre tiene que ser realista, ¿no? Y para eso tienes que hacer un diagnóstico, pisar tierra, dónde estás, cuáles son tus fortalezas, debilidades y en función a eso comenzar a armar tu estrategia, ¿ya? Cuando hablamos de hábitos de estudio, antes de acá, ya que no vamos a regresar a plan, una fortaleza para que tú ingreses, ¿no? Te hablo así porque evidentemente el objetivo creo que acá la mayoría es ingresar a la universidad, imagino, ¿no? Es un centro pre, así que no creo que haya otro objetivo. Coméntame en el chat, ¿qué es lo que tú consideras necesario, pero así puntual, necesario para poder ingresar? Dime 2 o 3 aspectos que necesitas para poder ingresar. Constancia, disciplina, organización. Disciplina, perseverancia. Ajá, María Fernanda ya dijo algo distinto. Perseverancia, buenos hábitos, disciplina, concentración, plan de estudio. Ya. Motivación. Mira, la mayoría se está yendo por motivación, ¿no? Ponen constancia, perseverancia, disciplina, ¿no? Bueno, eso es motivación. Ojo, no estoy diciendo que no sea importante, pero no es lo único. Es un poco lo que les hacen creer a ustedes en las generaciones actuales. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Muchachos, no basta con sí se puede. Hay que hacer cosas, ¿no? Motivación, no estoy diciendo que no sea importante. Es un aspecto, pero no es lo único. Para ingresar necesitas obviamente tener alto nivel de conocimientos. Acá en San Marcos,
Quizás otra universidad, no sé, pero bueno, que hay universidades que también son exigentes, ¿no? En su filtro de ingreso, pero son pocas, ¿no? Y una de ellas es San Marcos. Entonces, estoy hablando de San Marcos. Si tú quieres ingresar a San Marcos, no basta con motivación. Necesitas que tu nivel de conocimientos esté alto. Y obviamente para eso necesitas también motivación, incrementar cada día tu nivel de conocimientos. ¿Sí? Pero además también necesitas control de tus emociones, que lo había dicho por ahí alguno de tus compañeros. Y obviamente la motivación también te llevará a que aprendas hábitos de estudio en ese sentido, ¿no? Entonces, también eso es importante, ¿no? Hay chicos que a veces uno observa, y lo vamos a ver seguramente en la siguiente charla con más detalle, pero hay chicos que a veces tienen buen nivel. Uno los ve estudiando constantemente, pero no ingresan. ¿Qué falló? Ahí hablaríamos de la parte emocional, ¿no? Y eso también puede ser una deficiencia que esté influenciando en tus objetivos. Entonces también uno tiene que analizar. Si tengo problemas de control emocional, tengo mucha ansiedad, por ejemplo, entonces necesito ayuda. Si es que yo no puedo por mí mismo, ¿no? O de pronto tengo problemas en casa que no sé cómo manejarlos, interfieren mucho con mi actividad. Entonces, posiblemente por mí solo no puedo, tengo que tratar de buscar ayuda. Entonces también es importante. Por eso es importante que uno identifique qué está limitando mi rendimiento y qué está favoreciendo mi rendimiento, en qué me está yendo bien, en qué no me está yendo bien, tanto en cursos como en otras variables que también puedan afectar. Y en función a eso, uno va armando su plan, ¿no? Cuando hablamos ya de los hábitos de estudio, esto es importante, pues, entender que un hábito no es flor de un día, ¿no? Un hábito es algo que se construye y requiere de motivación, evidentemente. La motivación y los hábitos de estudio van de la mano. Quien no está motivado no va a tener hábito de estudio, ¿no? Hábito de estudio, ¿por qué? Porque para tener un hábito de estudio mínimo tiene que permanecer una rutina de 3 semanas, mínimo. Si tú dices, ya, toda la semana estudié, no. Recién hace una semana, bueno, discúlpeme que le sale así, pero para que más o menos me entiendan. Algún estudiante por ahí era medio vaguito, media vaguita, ¿no? De esos que de pronto terminaba la clase a la 1 de la tarde y luego se iba a dar su apetitoso buffet, ¿no? Luego estaba había comido tanto que quería su siesta de unas 4 horitas y luego decía, estoy muy cansado, ¿no? Voy a distraerme un rato, ¿no? Y se iba a las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y así pasa todo su día. Ese chico pues no tiene hábitos, ¿no? Y si de pronto porque le hablaron, qué sé yo, lo hicieron entrar un poco en reflexión, cambió una semana y comenzó a estudiar, no significa que ya tiene un hábito. Entonces el hábito, dime cuando ya estés 3 semanas, un mes, haciendo prácticamente una rutina, ¿no? Pero una rutina productiva de estudio me refiero. Ahí es un hábito, ¿no? Y eso obviamente que requiere perseverancia, requiere motivación, ¿no? A ver, voy a responder acá algunas preguntas que están en el chat. Dice Piero, es bueno salir a jugar partido, estar encerrado en casa a estudiar. Ya, eso tiene que ver con organización de tiempos, Piero. Si tú vas a salir a jugar partido todos los días, claro, si tú quieres ser futbolista, es otra cosa, ¿no? Pero si tú quieres ingresar a la universidad, yo te diría, bueno, no está mal que salgas a jugar partido, pero una cosa es salir una vez a la semana como para distraerse y otra cosa es salir todos los días, 2, 3 horas, ¿no? ¿Te das cuenta? Ojo, no estoy diciendo que jugar partido sea malo, es algo que te desestresa, pero tienes que verlo si está enfocado a la actividad que vas. Como te digo, el fin de semana, que normalmente un horario uno tendría que dejarlo para tiempo personal, podrías incluir esa actividad, ¿no? O si la vas a incluir durante la semana, ese tiempo que inviertes tienes que recuperarlo si el fin de semana no vas a salir. ¿Sí? ¿Va quedando claro?
Eh, ya, Hanna, imagino que habló de la ansiedad que estábamos hablando en su momento. Ya, ok. Bien, vamos a ir entonces vamos siguiendo acá en el transcurso. Al final voy a dar un pase también para preguntas, ok. Cuando hablamos de hábito de estudio, entonces es importante poder adquirir un hábito, ¿no? Y adquirir un hábito implica perseverancia, implica decisión, implica voluntad. ¿Cuánto es la cantidad de horas a estudiar? Típica pregunta que suelen hacer. ¿Cuánto crees tú? O sea, horas después de clase. ¿Domingo, Piero? Imagino que referías a la pregunta, ya. A la pregunta que hiciste. O solamente domingo vas a estudiar. 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 6. 9, dice Gillard. De 2:30 a 12. 7. 2:30 a 12, ¿cuánto sería? 8:30, ¿no? No es mejor ir estudiando más proporcionalmente con el paso de los días. ¿A qué te refieres, Héctor Pablo? María José, 12 de la noche. No te entiendo, María José. ¿A las 12 de la noche te vas a poner a estudiar? ¿O hasta las 12 de la noche te refieres? Hasta la hora de dormir. Franco, y si te comienzas a estudiar a las 3 y te duermes a las 3:30, no te pases, ve. A muchos les pasa, ¿no? A muchos les pasa. Y los que estudian el turno tarde, ese es otro aspecto. Yo estudio 11 horas diarias. 11 horas diarias fuera de clase, Rodrigo. No creo, ¿eh? ¿Y cuánto duermes? ¿Y cuánto duermes? Ahí sí no responde. Ahí está el otro aspecto, 4 o 5 horas. Ya. Listo, suficientes respuestas. Ya vamos al punto. A ver, mira. eh, no hay una regla de una cantidad precisa de horas, pero tienes que ver pues la exigencia. Como por ahí decía tu compañera María José, creo que fue al inicio, no es lo mismo el colegio la pre, ¿no? Y no es lo mismo la pre San Marcos que cualquier otra academia. O una pre para una universidad de raza distinta, ¿no? No es lo mismo. Ya. Definitivamente, pues, se requiere de primero analizar a dónde voy, la cantidad de cursos que llevo y también el otro aspecto que te sugeriría es tu rendimiento actual. O sea, acá hay estudiantes que tienen, cada uno sabe el nivel en el que está, en función a su puntaje, en función a cómo entiende una clase, ¿no? En fin. Entonces eso creo que es algo que por lo que tienes que partir. Acá se trata de que seas muy sincero, muy sincera, ¿no? No se trata de que busques engañar, ¿no? No. Si tu nivel eh, está en buen rendimiento, significa que tú estás estudiando, imagino, posiblemente más de 4 o 5 horas al día. Fuera de clase, me refiero fuera de clase, ¿ya? Si por ahí puedes aumentar alguna horita más gradualmente, estaría bien, ¿sí? Si tú estás en bajo rendimiento y es porque no estás estudiando fuera de clase, no te voy a pedir que comiences con 5 o 6 horas al día, ¿no? Porque va a pasar que lo vas a hacer un día y al día siguiente te vas a dormir. Entonces eso no funciona. Si tú eres de aquellos, y no voy a hablar a título alguno de ustedes, pero si tú eres de aquellos que su rendimiento está bajo, y está bajo porque la verdad no está practicando, sincérate, ¿no? No practico, estoy vagando, así, en términos criollos. Entonces, pues no vas a empezar a estudiar, por ejemplo, a partir de mañana voy a estudiar 5 o 6 horas al día. No. Comienza al menos con un par de horas, pero comienza. Y gradualmente vas aumentando.
¿no? Cuando ya hagas el hábito, vas aumentando. Tienes un par de semanas que ya estás en ese ritmo, aumenta una más y así, ¿no? No, es que usted me ha dicho que tengo que estudiar 5 o 6 horas al día, entonces yo estoy en cero, tengo que comenzar con 5 o 6. No te recomiendo porque los que hacen eso generalmente es flor de un día, ¿no? Lo hacen un par de días y luego se desmotivan peor. Entonces, comienza por algo, ¿ya? Si tú ya estás en 5 o 6 horas al día, analiza si es lo suficiente, si todavía tienes algo que agregar. No sugiero lo que me han puesto por ahí de 11 horas, porque eso implica quitarle horas al sueño. Y de nada sirve que tú estés en una clase. Una cosa es estar en una clase así, ¿no? Atento a la clase, no concentrado. O estar resolviendo un problema, ¿no? A estar así, ¿no? En la clase. O ese problema que te podría salir en menos de 2 minutos, estás que le das vueltas y vueltas, 15 minutos y estás ahí. ¿Por qué? Porque tu cerebro, pues, está en modo lento. ¿Y por qué está en modo lento? Porque no le has dado el descanso suficiente. ¿Sí? Y lo otro que te estás exponiendo a generarte algún tipo de enfermedad, puede ser psicológica, incluso física, ¿no? El estrés es uno de esos aspectos, pero fuera de ello, eso puede ir de la mano con otros aspectos físicos. Entonces, yo no entiendo a un estudiante que me dice estoy estudiando tanta cantidad de horas y estoy en modo zombie en las clases o al momento de practicar. O sea, no va por ahí, ¿no? Tienes que balancear. Entonces, en un horario de estudio, deberías tener en promedio entre 6 a 8 horas de sueño. Y digo en promedio, ¿por qué? Porque también depende mucho de los organismos. Hay organismos que con 6 horas suficientes están activos. Hay otros que no, que son un poco más dormilones, sus organismos son así y necesitan de pronto hasta 8. Más de eso no es necesario, salvo que seas deportista y es otro aspecto, ¿no? Los deportistas tienen otro ritmo, o de tanto de nutrición como de sueño. ¿Sí? Entonces, ese es un aspecto. Entonces, nútrete bien también, ¿no? Nutrirse bien no significa pues llenarme de papitas fritas, de papa, de fritura, de grasa, ¿no? Significa comer de todo, pero balanceado. Bien. Mi profesor de psicología dice que tenemos que dormir 8 horas. No hay una, o sea, yo te digo, yo también soy profesor de psicología, ¿ya? Pero es entre 6 a 8, ¿no? Depende un poco de eso. Menos de eso sí no recomiendo. Menos de 6, no, porque tu cerebro no va a descansar. Y al no descansar, entonces va a pasar factura. Puede que lo hagas, a ver, alguien dice, profesor, pero yo me amanecí el día antes del examen, estuve de pronto estudiando y me amanecí y dormía 3 horitas y me ha ido bien, profesor. Claro, puede ser que sea 1 o 2, pero otra cosa es que lo hagas un hábito. Yo me refiero a ese que lo hace un hábito. Es como cuando él está en la universidad, ¿no? Y a veces tiene que amanecerse previo a un examen. Y puede rendir bien, ¿no? Pero se amanece pues un día, el día previo, el día anterior, ¿no? Pero no pues que hagas eso como un hábito, una rutina de todos los días, porque tu organismo lo va a sentir. Y lo primero que se va a ver es que la persona va a pensar de modo lento. Y luego dice, pero yo estudio, los que muchas veces llegan, ¿no? Yo estudio, profesor, estudio un montón, pero siento que no entiendo, estoy así, ¿no? Bueno, ¿cuánto duermes, pues? ¿Cuánto duermes? Y lo otro, ¿cómo te nutres? Para que tus funciones intelectuales funcionen, necesitas también, pues, nutrientes adecuados. Si tu nutrición es una taza de té o manzanilla, no solamente todos los días con tu pancito con mantequilla, ¿no? Entonces, pues, no te estás nutriendo lo que necesitas, ¿no? O si solamente comes, diciendo, yo como un montón, ¿qué comes? Papa, arroz, pura fritura. No es, pues, ¿no? Te das cuenta. Se trata de hábitos. Entonces ya, un aspecto es eso, la parte física, pero el otro es el aspecto acá en hábitos de estudio. Yo te sugeriría, en promedio, alguien que quiere ingresar a San Marcos debe estar por lo menos sus 5 horas al día. Puede ser que algunos más, ¿no? 6 hasta 7 quizás, pero más de eso también, no, tienes que darle tiempo a tu descanso. Ahora,
ese es otro punto, ¿no? Tengo que estar motivado para empezar a estudiar. Muchachos, el hecho de actuar ya va a generar un cambio. Si tú estás esperando el día perfecto, ¿no? La mañana perfecta o la tarde perfecta para poder estudiar, simplemente vas a postergar y a seguir procrastinando. Por ahí no va. Empieza, pero empieza ya. Ya te he dicho, si no eres de los que estudian habitualmente y tu rendimiento es bajo, comienza por poquito, pero comienza. Forma un hábito y luego vas mejorando. De eso se trata. Esto de la regla de los 10 o 30 se refiere a que también ese es otro punto. Por ejemplo, alguien ha puesto ahí, cuando saqué su cuenta de 2:30 a 11, creo que puso, es importante ahí que hagas pausas. No va a ser de corrido, obviamente, ¿no? Entonces, cada 3 horas, si ese es tu ritmo más o menos en ese lapso de estudio, cada 3 horas haz una pausa. Y entre hora y hora, haz unos 5 a 10 minutos de pausa también. O sea, 5 minutos como para de pronto estirarte, ¿no? De pronto ir al baño o tomar un poco de agua, ¿no? Y cada 3 horas ya haces una pausa un poco más grande, ¿no? De media hora, por así decirlo. ¿Ok? Eso. Bueno, lo demás también, agendar tus tareas, ordenar, planificar qué vas a estudiar, también es importante. Y lo otro, pues, el descanso, alimentación, como decíamos. Y el deporte, que es una forma de desestresarse, pero puedes hacerlo, como te digo, una vez por semana en ese sentido, ¿no? Hasta 2 quizás, si es que tienes bien ordenado tu horario. Pero en ese aspecto. Para motivarte, es importante también que las metas las veas, como te decía, de forma realista y ponerla más a corto plazo. A veces cuando uno se pone solamente la meta de ingresar, no ve el proceso. No, ponte metas cortas. O sea, por ejemplo, en el siguiente examen que tengo, ¿cuánto me propongo avanzar en mi puntaje? ¿No? No mires todavía el hecho final. Si estás en el ciclo especial, ¿no? Ellos son más complicados porque no tienen parámetro de medición muchas veces, como en el ordinario. Pues hay chicos que a veces están esperando el examen de admisión para medirse. No. Acá hay simulacros. Puede ser un parámetro. Otro, búscate simulacros. Otro, tú mismo ponte retos, ¿no? Y más o menos anda viendo cada semana cuánto vas aumentando. De eso se trata. Entonces es importante autoevaluarse, evaluar el rendimiento académico para ver cómo vas avanzando. Estimular la curiosidad es otro punto también en la motivación. De tratar siempre de un curso, de relacionarlo con la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué podría aprender de este curso que me sirva para mi vida, por ejemplo? Si de pronto para ti la familia o tienes amistades que son un buen soporte en los cuales confías, no estaría mal que de pronto pues compartas metas, ¿no? En ese sentido. Ahora, si no hay una buena relación, entonces ahí sí no, quizás no sea muy prudente, ¿no? Acá hay algunas estrategias de estudio en cuanto a la lectura. Por ejemplo, en muchos cursos de letras definitivamente tienes que leer, pero no solamente basta con leer, sino también qué estrategia estás empleando. Está comprobado que solamente aquel que solamente lee retiene el 10% de lo que lee. O sea, si tú leíste un material de la semana 3, supongamos, y solamente leíste, posiblemente hoy en día ya te queda muy poco de ese aspecto. ¿A quién le queda un poco más? A ese que hizo otras estrategias en esa lectura. Entonces acá lo que se sugiere, esta es una metodología, no es la única, ¿ya? Pero voy a describir lo que está acá. La exploración es cuando tienes por ejemplo, la separata, estamos en la semana 11 entrando, ¿no? Ya, mañana que viene tu semana 11. O la de psicología, que es mi curso, ¿no? Por ejemplo, esta semana creo que debe tocar el tema de aprendizaje. Entonces, ¿qué hago? Primero, posiblemente tendría que explorar. ¿Qué significa explorar? Familiarizarme con el tema, ¿no? Dar una chequeada general, más o menos para ubicarme. El tema, ¿no? Puntos principales, en fin. Y luego ya comienzo a leer, ¿no? A leer ya con detalle. Allí tengo que aprender a identificar las ideas principales y secundarias
Y es ahí donde puedes utilizar el subrayado, ¿no? Diferenciar los puntos principales de los secundarios y otros que ya son accesorios, ¿no? A veces, algunos ya con esto se van, digamos, cerebralmente programando mejor. Otros requieren hacer esquemas, porque quizás el tema es complejo. Por ejemplo, el tema de esta semana en psicología es complejo. Creo que es el tema más complejo para cognitivamente hablando, ¿no? Porque hay teorías, hay algunos que no saben lo que es un condicionamiento clásico, operante, ¿no? Que es un reforzador, que es un castigo negativo, un costo-respuesta, etc., etc. Pues hay que aprender ahí a esquematizar también cuando el curso lo requiere. Entonces, hacer un esquema, ojo, cuando yo digo hacer un esquema no me refiero a plagiar. Estamos en esta época en la que el plagio parece la moda, ¿no? Los chicos quieren plagiar esquemas, quieren plagiar canciones, se hacen famosos todavía plagiando canciones, ¿no? Luego las sacan de Spotify, etc., etc. Y ahora están con demandas, creo, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy? Los esquemas significan aspectos que van a sintetizar la información, pero que tú debes crearlo. Lo que el profesor hace o en una PPT hay es una guía, pero tú creas tus propios esquemas, sobre todo cuando el curso sea más complejo, ¿sí? Adicionalmente a eso, a algunos les puede ayudar que hagan un resumen, ¿no? Con sus propias palabras van sintetizando. Y luego que hagas una especie de autoevaluación. Si tuvieras que explicarte ese esquema que hiciste, ¿cómo lo explicarías? ¿Qué recuerdas? Ahí se va fijando más la información. Y ya, luego de que eso esté cimentado, de algunas semanas puedes ver el efecto de que la memoria también va a hacer que olvides. O sea, si no lo has vuelto a practicar. Por eso es importante que vuelvas a repasar cada cierto tiempo. Para los que están en el ciclo ordinario, supongamos que el siguiente examen, ¿cuándo lo tiene? ¿Agosto, creo? ¿Qué semana de agosto? ¿Primera, segunda? El 14 de agosto. Ya, el 14 de agosto. Para eso ya estaremos en la semana 3, posiblemente 13, 11, 12, sí, más o menos, posiblemente. 13 o 14, ¿ya? ¿Qué pasa si tú esa semana, o sea, ahorita estamos, por ejemplo, la semana que ha pasado, la semana 10, no estudiaste hasta ayer la semana 10, ¿sí? Pero no has vuelto a tocar ese tema. Posiblemente a esa semana, a una semana del examen de ese 14 de agosto, sino para mantener siempre en los no sé, ya a eso se refiere. Bueno, eso, ¿no? Eso sería importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? En el subrayado, bueno, acá te han puesto 3. Yo la verdad no sugiero 3, sugiero 2. Lo principal y lo secundario es suficiente, ¿no? Lo tercero ya no tendría tanto sentido. Hay algunos que también tienen el mal hábito, cuando ellos subrayan todo. ¿Para qué se va a subrayar todo? O sea, ¿qué sentido tiene subrayar si vas a subrayar todo? No, profesor, es que todo es importante. No. Aquel que ya tiene experiencia sabe que en cada tema hay, digamos, preguntas de cajón que es muy probable que vengan. Y eso no tiene que ver cómo. Si aprendí a diferenciar lo principal de lo secundario. Ese es un aspecto. Ahora, también puede haber ahí algunas dudas que haya y ahí es donde de pronto uno pone el post-it o quiere de pronto aclarar algún punto, ¿no? O decir, ojo, ¿no? Por ejemplo, de poner atención a algo. Bueno, para eso te sirven los post-its. Bien, en ese sentido. Y en algunos casos también, por ejemplo, en números a veces es necesario recordar las fórmulas. También sería importante que tengas tu formulario, ¿no? En ese aspecto. Pero ese formulario no se va a asimilar si no lo practicas, ¿eh? Eso sí te voy diciendo. Nada sirve que lo hagas tu formulario muy bonito, lo pegues ahí y no lo practiques, pues, ¿no? En el examen no vas a llevar tu formulario.
Estrategia de elaboración tiene que ver con relacionar el tema con lo que ya sabes, ¿no? Acá cuando hablamos, por ejemplo, de hacer resúmenes, entonces es una forma. Las metáforas, ¿no? Que también se dan a veces en el aspecto gráfico. Acá hay un ejemplo, ¿no? En ese sentido. El parafraseo es que tú de algo que has leído lo trates de decir con tus propias palabras más o menos lo que has ido entendiendo. Mnemotecnias que también ayudan en algunos cursos, por ejemplo, sobre todo cuando se quiere secuencias o recordar algunos términos complejos, ¿no? En biología, en química a veces ayuda, ¿no? Acá tienen una estrategia. En historia también, pues, en geografía incluso. Por ejemplo, ahí me acuerdo mucho de que había en geografía esto de las cuencas hidrográficas, ¿no? Ríos de la costa, de la selva, de la región andina. Entonces, a veces son bastantes. Podrías de pronto con las palabras de esos ríos hacer una oración, ¿no? Que te recuerde cuáles son de la selva, cuáles son de la costa, cuáles son de la región andina y no confundirte en un examen, por ejemplo. Entonces, eso es una forma de mnemotecnia, ¿no? En biología, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo, mira, tanto tiempo ha pasado, yo no soy ni biólogo ni voy por ese campo. Algunos conceptos sé, pero me acuerdo pues que desde que yo me preparaba, el profesor de biología decía, no, muchachos, acuérdense de esto, agua pura, agua pura, agua pura. Adenina, guanina, son purinas. Ingenioso, ¿no? Una forma de mnemotecnia. Pues eso, por ejemplo, te ayuda a, ¿no? Clarificar, a, digamos, recordar un concepto que puede ser algo complejo, ¿no? Si lo hicieras de otra forma. Bien. Entonces son aspectos, ¿no? En ese sentido. Tomar nota también es un aspecto que le puede ayudar a alguien para clarificar sus esquemas. Entonces hay diferentes formas, ¿no? Tú puedes poner en práctica las que, de cierta manera, si solamente estás poniendo una, entonces agrega otra que comience a incrementar tu función y tu rendimiento. En estrategia de organización ya tenemos acá los mapas, los cuadros sinópticos, los esquemas, ¿no? Las líneas de tiempo, que sirven mucho en historia para ubicarte, sobre todo porque son fechas, ¿no? Entonces eso ayuda, ¿no? Para gráficamente poder ubicarlo a alguien. Y como te digo, ¿no? Si bien es cierto, el profesor puede tener ahí una forma de esquema en su PPT o en cuando hace en presencial en la clase, en la pizarra quizás, tú eres el que tiene que terminar de construir eso, ¿no? Para que tenerlo en tu cerebro, en ese sentido. Acá tienes formas, ¿no? Un esquema tiene estas características, no tiene enlaces, pero ordena, jerarquiza la información. Un cuadro sinóptico, por ejemplo. Un mapa conceptual generalmente tiene enlaces, ¿no? Pero sintetiza la información de forma jerárquica también. O los esquemas que no utilizan enlaces, pero que también pueden ser representativos, ¿no? Acá tenemos una línea de tiempo que es una forma de esquema en ese aspecto, ¿no? Otra estrategia de estudio implica la supervisión de la comprensión. Esto es bastante importante. Mira, te decía que algunos solamente leen, ¿no? Y que no bastaba con leer. Que dentro de ese aspecto puedes ir mejorando, ya se ve ahí una técnica. Algunos leen y subrayan, pero hay cursos que, por la necesidad que tú tienes, posiblemente requieran un poco más. Entonces ahí es donde tienes que hacer esquemas. Y hay otros en donde tienes que evaluar. Es más, esto de la evaluación se sugeriría en cualquier curso. ¿Qué es supervisión de la comprensión? No tengo a la mano acá un boletín de la PREP, pero ya vamos a asumir, ya vamos a idear, a imaginar. Que de pronto, pues, tengo acá mi boletín, tema de economía, ¿sí? Y ¿qué hacen muchos estudiantes? Van a la práctica, pregunta 1, ya, retroceden, van a verificar la teoría, acá está, ya. La 1 es la C.
Pregunta 2. Ya. Otra vez retroceden. Van a la teoría. Pregunta 2 es la D. ¿Sabes qué estás haciendo si ese es tu estilo? Te estás autoengañando. ¿Ya? Esa no es la forma. Cuando se dice autoevaluación, implica alguien que ya revisó su información. ¿Sí? Alguien que ya leyó, hizo sus esquemas, ¿no? Sus resúmenes posiblemente, ¿ok? Y que luego de ahí, ya sin sus apuntes, sin la separata, comienza a resolver la práctica por sí solo. Pero es que si no me acuerdo, si no te acuerdas, caballero, pues tienes que asumirlo, que todavía te falta, y de eso se trata. Si de pronto esa pregunta 1 no le encuentro la clave, entonces será un indicador de que me falta todavía estudiar ese tema. Pero ahí me voy evaluando. Si no hay forma, si no te autoengañas, y cuando llega tu examen es ahí donde sufres. Pero a mí me salía, y dices, no, en realidad nunca te salía, sino que no te dabas cuenta por la forma como estabas estudiando. Entonces, corrige eso. Lo encuentro en muchos jóvenes también que tienden a hacer eso. No, o sea, tú repasa, revisa todo, o sea, el aspecto de la teoría, y luego de ahí ya vas a la práctica. Cuando vas a tu práctica, hazlo solo. Chequeas ahí en qué te has equivocado, en fin, y ahí, recién ahí, vas a la teoría a afinar lo que te faltó, pero teniendo ya una evaluación clara. ¿Se entiende? ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Ya nos queda poco tiempo. Ya. Entonces, la supervisión y la conversión va por ahí, ¿no? Otra forma también es hacerse preguntas. Esto, como te decía, de explicarte a ti como si tú fueras el profesor, también es una forma en la que uno va clarificando su argumento, va clarificando sus ideas, sobre todo en cursos que tienen que ver mucho con, por ejemplo, historia, ¿no? O lenguaje, ¿no? Cómo diferenciar de pronto los elementos del sujeto, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicarías a alguien? Eso es una forma, ¿no? De poder también estudiar. Resolver las prácticas, ¿no? Y también autoevaluarse de pronto practicando, participando de exámenes, ¿no? Yo sé que ahorita el aspecto virtual limita un poco, ¿ya? Pero hay también otros lugares o instituciones que a veces te dicen, ¿no? Simulacro tal, ¿no? Depositas a tal cuenta y de pronto el día domingo de tal lugar te dan un simulacro. No sé cuánto esté, 5 soles, 10 soles, 15 soles, no sé cuánto esté la verdad, ¿ya? Pero puede servir como para que te midas, ¿no? En ese aspecto también si quieres evaluarte, ¿no? Pero ya sabes, también ahí quiero ser claro, porque es otro punto. Yo estoy en multichat, generalmente en este ciclo no estoy dando más que un salón de clases, pero encuentro muchas veces en multichat que hay chicos que preguntan cosas que no están en el material de la pre. Y no está mal que tengan curiosidad, pero cuidado con irse por la tangente. Los que están en el ciclo ordinario no les va a venir nada que no esté en su examen, que no esté en su práctica, en sus separatas, ¿no? Que no se vayan por la tangente. No, es que en otra academia, mira, hay academias que preparan en cosas que nunca van a venir en un examen y derrochan tiempo innecesario. Acá se trata de que seas práctico. ¿Qué te va a venir? Y enfocarte en ello. Ya cuando estás en la universidad, no inventa tu teoría si quieres, no sé. Pero ahorita lo que menos tienes es tiempo, ¿sí? Así es que enfócate y aprovecha al máximo ese aspecto, ¿ya? Sugerencia para aquellos que vienen de academias previas en ese sentido. Lo digo porque también alguna vez, hace muchos años, estuve en una academia de la cual no tengo buenos recuerdos. Pero preparaban a veces, obligaban a hacer temas que no vienen, pues, ¿no? Por su corte, por su ideología, ¿no? etc., ¿no? Una llamada, mejor no digo cómo se llama. Bueno, sigamos.
finalmente también otros puntos son la metacognición, que esto ya sabes, ¿no? Teóricamente implica el aprender a aprender, porque nadie nace aprendiendo, o sea, nadie nace sabiendo. Entonces, a estudiar también se aprende. Y la metacognición te invita a que tú reflexiones acerca de tu mejora en el proceso de aprendizaje, ¿no? De que tú reflexiones acerca de que tú reflexiones acerca de tu mejora en aprender. Y para mejorar, estas tres fases son principales: planificar, controlar y evaluar. ¿A qué significa planificar? Es cuando tú diseñas lo que hablábamos hace un momento, el plan de estudios. He detectado, por ejemplo, hago mi análisis de mi diagnóstico y he detectado que estudio muy poco, ¿no? Estudio 1 hora al día, 2 horas al día. Y obviamente mi resultado está bajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Incrementar. Si estás estudiando 2 horas al día, ya te dije, no te vas a ir a estudiar ahora 6, 7. Aumenta 1 o 2 horas, pero aumenta tu cantidad de horas y comprométete con eso. Ahora ya, ¿qué más tengo que diseñar? Posiblemente lo que voy a estudiar, mi horario de estudios. Pero hay algunos que hacen un horario muy bonito, con colores, ¿no? Y nunca lo cumplen. Y luego que dicen, el horario no funciona. No, no es el horario que no funciona, lo que pasa es que no has controlado. Planificar implica ordenar, hacer el plan, pero ahora tienes que supervisar, verificar el avance, ¿sí? Verificar cuánto voy avanzando. Ojo también, porque el horario no es rígido. No es que el horario ya lo iré a hacer esta semana y de acá hasta fin de ciclo tiene que quedar igual. No. Eso va a ir cambiando, tienes que ir chequeando cada par de semanas en función a tus necesidades, porque puede que un curso que está en déficit, ahora lo has estudiado y ahora ya está mejor, ¿no? Y ahora necesito otro curso más bien, en fin. Entonces tiene que ir cambiando en ese aspecto. La planificación tiene que ir revisándose y también controlando. Si, por ejemplo, planifiqué estudiar el día miércoles a las 5 de la tarde, debía estar estudiando mi curso de lenguaje. Llegó el miércoles, 5 de la tarde, me llamó mi amiguita, ¿no? Y se puso a conversar conmigo en el teléfono. Pero no solamente se puso a conversar, sino que yo lo permití y se queda media hora hablando en el teléfono. Pregunto, ¿estoy controlando lo que tengo que hacer? El control tiene que estar en ti, pues. Salvo que sea una emergencia, ¿no? Pero si no es así, el control tiene que estar en ti. Entonces el control es cuando te llama y decir, oye, sorry, ahorita no puedo, ¿no? Si gustas hablamos más tarde, ¿no? A las 11 ya, un ratito antes que me voy a dormir. Te das cuenta. Pero muchos no hacen eso. Y ahí está el error. Entonces no basta con que planifiques, tienes que controlar. Y el tercer punto es evaluar. Evaluar implica ver resultados para ver cuánto estás avanzando o qué tienes que mejorar o qué estás haciendo bien. Craso error también de muchos estudiantes. Yo estoy seguro acá, ¿no?, que hay más de uno que está en el ciclo ordinario y hasta ahorita no ha visto su puntaje del segundo examen. ¿Por qué? Porque tiene miedo, ¿no? Dice que ya sé que estoy mal, ¿no? Bueno, no me quiero desmotivar más. No, ya te dije, acá se trata de que puedas aceptar tu realidad y corregir cambios. Si tú no sabes dónde estás, ¿para dónde vas a ir? Si no sabes en qué te has equivocado, ¿para dónde vas a diagramar o mejorar tu rendimiento, tu preparación? No, estás yendo como a tanteo, por ensayo y error, y así vas a demorar, ¿no? Pero bueno, cada quien es responsable de sus decisiones. Yo te digo básicamente lo que veo que funciona en muchos estudiantes que han logrado finalmente sus metas, ¿no?, de ingreso. Bueno, y entonces sería eso principalmente lo que queríamos vertir el día de hoy en esta charla. Yo me comprometí a algunas preguntitas, así que voy a dar solamente 5 minutos para las preguntas. Si tiene alguna duda o pregunta, háganla en el chat o levante su manito ya en ese aspecto. Ya, ¿no hay preguntas entonces?
Ya, ¿para qué pedía? Ahora sí me han llegado. A ver. María José dice, me pasaba con el TikTok. Imagina esto de los distractores. Ya. Héctor, tuve que dar el enchufe del Play a mis padres porque era una droga. Ya. Voy a utilizar ese comentario ya de estos dos compañeros. Eso también, muchachos. Tú tienes que ser claro y sincero contigo. ¿Ya? No es lo ideal, vuelvo a repetir. No es lo ideal que sea tu papá el que te controle. Pero si tú, sinceramente, eres como un adicto o una adicta a las redes sociales, no hay forma. Alguien te tiene que controlar, ¿no? Si queremos resultados rápidos. Entonces, si tienes que desinstalarse como ha puesto ahí tu compañero el Play o tu compañera el TikTok, bueno, caballero, porque tú no tienes control. Tendrás que aprender a tener control más adelante, llevar terapia, no sé, más adelante, pero ahorita, en efectos prácticos, alguien te tiene que ayudar a controlar. No hay forma. Ahora, si tú por ti solo te amas de voluntad y decides y puedes hacerlo, bacán. Pero no es el caso de todos, eso lo tengo bien claro. Chicos que por más que tienen voluntad les ganan, ¿no? La llamadita, el mensajito, qué sé yo, el YouTube, la notificación de YouTube y terminan pues en otra, ¿no? Entonces, en esos casos ya, caballero. Ya, a ver, Valeria dice, profe, ¿y cómo hacer con las distracciones? Como todo el día estar en la casa distrae. ¿Te referías a lo que acabo de mencionar, Valeria, o a otro aspecto? Steven, ¿cómo sería un buen ambiente de estudio? Ya, un buen ambiente de estudio, Steven, debe tener tres condiciones. Uno, debe ser un lugar iluminado. Dos, un lugar ordenado, ¿sí? Ventilado también, porque si no da sueño. Y lo principal es que esté libre de interferencias, ¿sí? Entonces, libre de interferencias de distractores. Si vas a estar estudiando en la sala y todos pasan por ahí y hacen bulla cada rato, te vas a desconcentrar a cada rato, ¿no? Si tienes hermanitos que de pronto hacen bulla constantemente, va a ser difícil, ¿no? Por eso, entonces, ¿qué hago? Si tengo hermanos pequeños, los elimino. A ver, ¿qué harías ahí? Trata de darme ideas creativas. Vamos a hacerlo, usar audífonos, no dormir. A Piero no le gusta dormir, ¿no? Ya me doy cuenta, ya duerme 2 horas, creo. Lo encerramos a él o a nosotros. Mira, esto que coloca, ¿dónde está? Milagros. O sea, tú tienes que ver si hay formas en las que de pronto en casa se programe y tu hermanito pueda controlarse y no hacer mucha bulla, ¿no? Se puede ordenar, ya. Pero si no hay forma, por X razones, porque algunos viven en una casa pequeña o un departamento que tiene y todo está ahí junto, ¿no? En fin. Si tienes oportunidad de ir a estudiar a otro lugar, a veces algunos tienen la casa de un familiar, ¿no? U otros tienen de pronto que está vacía o de pronto el aspecto de una biblioteca, bien. Una biblioteca cerca de su casa, ¿no? Antes, cuando estaba en la universidad, algunos se quedaban pues en las tardes, en las facultades, no a estudiar, había, pues, pero ahorita que no hay esa forma presencial, es un poco complicado. Lo otro que te sugeriría es que si no hay esa posibilidad, entonces, caballero, y tú quieres ingresar, uno siempre va a tratar de buscar excusas, pero también puedes empezar a buscar soluciones. Y eso que plantea tu compañera, Milagros, es importante. Aquel que realmente quiere podría hacer eso, ¿no? Quizás tratar de habituarse a dormir en las tardes y levantarse en las madrugadas, que ya tus hermanos están durmiendo, quizás a las 12, ¿no? En fin, y comenzar ya a estudiar del corrido. ¿Se entiende? Siempre que descanses las horas que tienes que descansar, pero tendrías que hacer un cambio en tu rutina. Va a costar al inicio, pero si tienes la voluntad lo vas a poder hacer. ¿Ya? Estoy hablando en casos extremos, ¿no? En ese sentido. Bien.
A ver, profesor, dice Andrea, para los casos que estudia, descansa y rinde bien los exámenes que da en su casa, pero el día del examen no puede, es un plan emocional. Ah, Andrea, es muy probable que sí, es muy probable que sí, ¿ya? Si es que la persona está estudiando, está descansando y en la casa tiene un buen rendimiento y entiende los cursos, ¿no? En fin, pero al momento, como quien dice, de la prueba de fuego no lo evidencia, es posible que si la persona ha estado ahí con algunos aspectos de nerviosismo, eh, esté influyendo eso, ¿no? Y si la persona no lo está controlando, sería importante que busque ayuda, ¿no? Si tú estás ahí, puedes sacar tu cita en el departamento de psicopedagogía. Atendemos diferentes colegas. En mi caso atiendo los lunes, ¿ya? Solo que si las citas se sacan con anticipación. Si sacas, por ejemplo, hoy día o mañana, te van a dar cita de acá a 3 semanas o un mes, porque así están un poco saturadas. Al menos en mi caso, no sé lo de los demás. ¿Ya? Pero va un poco por ahí. Vladimir dice, estoy utilizando aplicaciones para memorizar, que haciendo esquemas me demoro. No sé si estaré haciendo bien. No sabría decirte a qué te refieres con aplicaciones, Vladimir. ¿A qué sentido? ¿En qué te utilizan las aplicaciones? O sea, ¿cómo la aplicación te ayuda a memorizar? No sé, ¿instalas un chip en tu mente? ¿Qué haces para...? O la aplicación te pregunta, no entiendo ahí. ¿Cómo es esa aplicación? Si me la puedes describir, sería mejor. Andrea, ¿me confirmas si es un poco por ahí lo que te digo? Darlene, profesor, no me alcanza a estudiar todos los cursos a semana. Darlene, ahí tiene que ver un poco el aspecto de la base, ¿no? Si de pronto te falta mucha base, es posible que no te va a alcanzar todos los cursos. Y ahí tienes que priorizar, ¿no? Entonces, tienes que ver, o sea, eso tiene que ir a la mano con tu rendimiento. Si tu rendimiento de pronto está bajo, hay que ser sincero. Si es que ese es el caso, no lo sé porque no me da más datos, ¿ya? Pero si se fuera, entonces tienes que aprender a, digamos, dosificar, ¿no? Que tu ingreso posiblemente no sea en este ciclo, posiblemente sería mejor que te plantees un par de ciclos, pero que en este de acá, la meta gradual sería avanzar en una cantidad de cursos, cosa que el siguiente ya sean muy pocos, ¿no? Y ya estés en buen ritmo como para dar pelea, ¿no? Entonces, vamos por ahí. ¿Cuánto tiempo podemos procrastinar o usar el celular, María José? Lo sugerible sería que tú mientras estás estudiando no estés con el celular porque es un distractor, ¿no? O sea, hay que ser sincero ahí. Uno tiene que ser sincero con uno. Si yo apenas me llega un mensaje, dejo lo que estoy haciendo para ver el mensaje, entonces esto me está ganando, ¿sí? Si yo me llega el mensaje ya después cuando tengo tiempo lo leo, yo lo estoy controlando. Ahora, si tú eres de los que no puede dejar apenas llega un mensajito, ya está ahí con la curiosidad de quién te escribió, en fin, entonces caballero, ahí tienes que ordenar y cuando tú estés estudiando, esto tiene que estar fuera de ti, dárselo a alguien, ¿no? En fin, y ya luego que termine de estudiar, verificar, ¿no? Sería en la noche, básicamente. Y un rato, pues, ¿no? Un aspecto de relajo implica media hora, una hora, ¿no? O en las horas de descanso que haces en tu horario también, ¿no? Podría ser ahí, ¿ya? En ese aspecto, pero no mientras estés estudiando. Espero haber sido claro, María José, y para los que también pueden preguntar eso. Ya, Rosa, ¿qué hacer cuando te demoras mucho practicando matemáticas? Hay otro punto, Rosa. Está interesante las preguntas. Rosa, mira, ahí tienes que ver si es que la demora es porque me falta nivel o es porque de pronto, bueno, ahí tienes que ver el nivel. Yo diría por ahí. ¿Por qué? Porque hay chicos que a veces se demoran dándole demasiadas vueltas a un aspecto de matemáticas y es porque su nivel está muy bajo. Entonces, si el nivel está muy bajo, o son dos cosas, o no has descansado o tu nivel está muy bajo en esa materia. Y si tu nivel está bajo, es como que tu nivel está en 1 y lo que te pide acá, el ejercicio que estás desarrollando está en nivel 9, hay mucha distancia, ¿no? Si eso es así, por ti sola vas a demorar demasiado. Ahí tienes necesariamente que buscar ayuda de alguien que sea con más experiencia, ¿no? Puede ser un docente, ¿no? O de pronto algunos compañeros que tengan más conocimiento que tú, utilizar el multichat, porque si vas dándole demasiada vuelta vas a perder tiempo, pues, ¿no? En ese sentido.
¿Cómo manejar las emociones? Anaí, ese es un aspecto terapéutico, ¿no? Yo ahí no te puedo dar, hay algunos que tienen tips, no les puedo dar tips. Para una charla, la siguiente, no semana, pero la siguiente charla va a ser justamente sobre el aspecto emocional. Por ahí vamos a dar algunas pautas, pero no se trata de ello, ¿no? O sea, cuando uno tiene problemas emocionales, necesariamente tiene que buscar ayuda profesional si es que por sí solo no lo puede manejar, ¿no? En ese aspecto. Entonces, te sugeriría ahí sacar una cita, porque cada caso es independiente. Pues algunos tienen problemas emocionales porque tienen problemas fuertes en casa, otros porque de pronto se presionan, ¿no? O sus esquemas mentales, y ahí tenemos que ver qué es lo que hay, ¿no? No te puedo dar en general. No sé cuál sea tu caso. Listo. Solo los lunes, dice Karen. Bueno, en mi caso sí, yo estoy solo los lunes en el servicio de psicopedagogía, pero otros colegas están otros días. Alessandra, y con esto vamos cerrando un par de preguntas. Creo que se refiere a Flashcards, es una aplicación que trata de escribir lo que has aprendido y repasar. Ya, mira, yo diría si eso se refería a la pregunta esta de aplicaciones, no la conozco en realidad, tendría que revisarla. Si es algo que a alguno le está funcionando, bien, la mejor prueba es eso, si te funciona para un examen y no es una cuestión de plagio, ¿ok? Bien, ¿no? Si te ayuda a ejercitar, bueno. Pero me parecería un poco dudoso, ¿no? Porque de cierta manera uno, digamos, responde en función a lo que ha internalizado, ¿no? Entonces, ¿cómo internalizas? Quizás si es una aplicación como para que te entrene, puede ser, ¿no? Porque está haciendo que te recuerdes, ¿no? Pero de otra manera no lo veo. Ya, y acaba la última pregunta. Es una aplicación donde, lo que es Vladimir, como tarjetas de memoria, ahí escribo lo que entendí en la clase de un día y te da un tiempo para que puedas volver a repasarlo. Solo que uso letras con algunos temas. Ya, Vladimir, si es así, mira, como te digo, si tú te sirve como una forma para entrenar y te ayuda, está bien, no hay problema. Yadira dice, profesor, ¿cómo revisar buenos apuntes? Tienes que aprender a distinguir, pues, en una clase qué es lo principal de lo secundario, ¿no? Hay algunos que quieren apuntar hasta el chiste del profesor, ¿no? No va por ahí, ¿no? En ese aspecto. Entonces, eso te da la experiencia un poco, ¿no? Distinguir ya qué es lo principal, en función de lo que revises exámenes también, dónde se enfocan más las preguntas, ¿no? Por ahí. Profesor, ¿cómo puedo estudiar bien en un ambiente ruidoso? En el ambiente ruidoso, como te digo, si una cosa es cambiar de ambiente, si tienes algún aspecto cerca para ir, si es un poco complicado, trata pues de, no sé, si está en tu alcance, ponerle tecnopor a tus paredes, ¿no? En fin, en ese aspecto, o estudiar en un momento en el que haya menos bulla, pues, ¿no? O adaptar un lugar en tu casa, no sé cómo será, si es que hay posibilidad del cuarto que esté más, con menos interferencia, ¿no? Bien, muchachos, ha sido un gusto estar con ustedes, ¿ya? Y bueno, ya creo que hemos respondido, nos hemos sobrepasado más de media hora, que no me van a pagar, ¿ya? Pero ha sido por la disposición que también encontré en ustedes, que me ha dado un poco más a la charla. ¿Ok? Así es que nos quedamos ahí. Espero en todo caso encontrarlos en la siguiente charla, en ese aspecto, que igualmente seguramente haremos un domingo a esta hora. Cuídense mucho, que les vaya bien, ¿ya? Cualquier consulta también pueden hacerla por por lo que viene a ser el micropsicopedagogía, o en algunos casos muy puntuales les dejo acá un correo también, por el cual por ahí se pueden comunicar si es que están en alguna situación de necesidad en ese aspecto. Bien, muchachos, cuídense mucho, nos vemos, un abrazo, ya, que les vaya bien, hasta una próxima oportunidad. Chau, chau. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos, cuídense.